Bienvenidos, mi nombre es Iris Villamizar, trabajo en el Centro Nacional del Libro, en la Gerencia de Planificación del Libro y la Lectura, coordinando varios programas, entre ellos el Plan Nacional de Lectura Manuel Babel, la Cátedra de Literatura Venezolana, la Cátedra de Literatura para Niños y Jóvenes, que se imparten en las universidades donde no está la carrera de letras. También tenemos el taller de herramientas básicas para la edición de libros en formato electrónico y los talleres de creación literaria que están pronto a iniciarse en el mes de mayo a través de la web. Quiero dar las gracias a la Fundación Editorial El Perro y la Rana y la Universidad Nacional Experimental de las Artes por la invitación a participar como facilitadora de este tercer corte del diplomado en edición y la promoción del libro y la lectura, que se inicia este 27 de abril y culmina el 3 de agosto del 2020 a través de la modalidad de ahora también en la web. El tema asignado para la primera clase es la lectura como práctica emancipatoria. Pero antes yo quiero informarles, tener como acuerdo cómo va a ser el proceso para realizar estas clases. Yo dispongo de un dispositivo que me da hasta unos 6 minutos para hacer los micros, que luego iré editando hasta alcanzar más o menos unos 30-35 minutos y lo mandaremos por las vías que ya se están coordinando con la persona encargada del diplomado. Aquí yo resido en Charallave y tengo ciertas limitaciones con el servicio de internet. No sé si se deba a los cambios de dimensión que va a tener el planeta, pero la comunicación la vamos a seguir manteniendo por las redes, por correo, por el Instagram y por llamadas, pues si es necesario. Yo tengo ya elaborado una propuesta de evaluación, 7 aspectos para tener en cuenta en este proceso. El primero, vamos a hacer una evaluación acerca de una práctica reflexiva de 2 párrafos del discurso de Angostura. Este texto, esta lectura, la pueden disponer en digital por la página del CENAL. Forma parte de la primera lectura que tiene el primer módulo del pueblo lector, que es el método para formar promotores, mediadores de lectura del Plan Nacional. Aquí nosotros tenemos la visión que tiene nuestro libertador Simón Bolívar, con sus ideas, con sus proyecciones que tenía del concepto de país, de patria, con su energía, donde justamente coincide con el tema para hacer ese análisis, esa reflexión, esa lectura reflexiva de lo que nos aporta, lo que nos dice y que tiene vigencia hoy día. Eso tiene una fecha de entrega que sería el 7 de mayo y tiene un 15% para la ponderación. El segundo trabajo sería una biografía lectora, tiene un 10%, sería una cuartilla y estaría asignado para la fecha del 28 de mayo. El tercero trabajo, cómo me hice un lector digital. Ahí contarían la experiencia, igual una cuartilla, un 15% y se entregaría el 11 de junio. Como cuarto trabajo, realizar un micro video de 30 segundos a 1 minuto sobre un libro que nos recomienden
bajo el criterio emancipatorio. Eso tiene un 20% y la fecha de entrega sería el 25 de junio. El quinto proyecto pues sería diseñar la promoción de lectura en las redes sociales. Ahí tendría un 20% y la fecha sería el 9 de julio. El sexto trabajo sería crear una unidad de lectores, un grupo de lectores, en función pues, de ese proyecto que ustedes van a crear de promoción de lectura en las redes. Eso tendría un 10% y la fecha sería para el 16 de julio. El séptimo, que sería la coevaluación y la autoevaluación, un 5% cada uno, y sería allí la entrega, o se haría pues ese proceso el 27 de julio para sumar así el 100% de la evaluación. Bien, continuando, antes le quería también decir que si pueden trabajar el proyecto de promoción de lectura por las redes en grupo, está bien, porque me han informado que hay como 100 participantes, entonces pueden hacer un grupo entre 4 o 5 compañeros. Vamos a continuar con la clase y yo me voy a remitir a los conceptos de emancipación. Tengo aquí unos apuntes, voy a leerles. Emancipación se refiere a toda aquella acción que permita a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad. También, si nos vamos al origen de la palabra en latín, tiene un significado que es la acción de dejar libre. El verbo emancipar, por su parte, se refiere a la liberación de una dependencia o a un sometimiento. Eso me trae a mí un ejemplo, la emancipación femenina. También, si vemos lo más que uno pues tiene más cercano, son la parte de la independencia, ¿verdad? La lucha de nuestros pueblos, esa emancipación para ser libres. ¿Cómo llevamos estas definiciones al plano de la lectura como práctica emancipatoria? Lo podemos asociar a la libertad que debe tener el lector para decidir qué leer, cómo leer, en qué formato leer, esa forma de reflexión que él tejerá bajo su malla de sus conexiones a partir de lo que siente y lo que piensa sobre un texto leído. Esa libertad es lo que justamente le va a dar a él esa práctica emancipatoria con la lectura. Si nosotros trazamos una línea, ¿verdad?, desde la reflexión hasta la práctica, cuando leemos, es lo que nos interesa proyectar en ese futuro lector. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son las expectativas, las formas y manejos en la promoción de la lectura con la práctica autorreflexiva que debe tener uno como lector? Bueno, si nos ponemos a hacer memoria, nuestra educación, los que nos formamos ahora, los que estamos aquí en la segunda juventud, ¿cómo fueron esos esquemas de educación que nos impartieron? Ya esos estaban bajo una ideología dominante, ¿no? Con unos esquemas de qué era lo mejor, cómo consideraban, con qué parámetros ya estaban medidos, por ejemplo, la belleza, las profesiones, las que eran, por supuesto, como de mayor posibilidades de estar con un nivel social, con un éxito, cómo alcanzar esa estabilidad, por supuesto, según los criterios que se han establecido pues a nivel de todas partes, justo del manejo social. Entonces, el que no lograba alcanzar pues esos parámetros,
sencillamente, bueno, ya estaban las barreras, quedaba excluido socialmente, y de qué manera justamente nosotros podemos actuar a través de este modo, de esta manera de ver la lectura, como esta práctica pues nos indica, es justamente llegando a rescatar todo lo que son nuestros valores, nuestras tradiciones, la riqueza que tiene nuestro pueblo con sus saberes. Es así una manera justa de ver y formarse como un lector, rompiendo pues esas cadenas ya establecidas, esos parámetros. Leer de esta manera como una práctica emancipadora nos va a llevar a desafíos, ¿cómo no? Eso de romper las estructuras que ya tenemos establecidas y bajo esa dominación, pues es la primera posición que vamos a tener que sobrepasar, pues, para querer o para tener una sociedad distinta donde se promueva lo nuestro, que se valore, que se le dé un lugar en el campo sociocultural. Entonces, se trata de revisar nuestras prácticas lectoras. ¿Cómo cambiar? ¿Qué implica eso? ¿Cómo modificar? Bueno, es de ahorita, desde este presente. Tenemos que llevar la lectura para transformar el pensamiento y la conducta, ¿no?, de ese lector. Trabajar con la reflexión para ordenar las ideas, para cambiar la mirada, no solamente interna del lector, sino como un proceso sociopolítico. Para dar ese paso, se debe ser un lector con práctica emancipadora. Se debe comenzar con mirar hacia adentro, a reconocer cómo pensamos debido a los procesos que vivimos, y buscar los propios saberes es lo que nos abrirá los caminos de una emancipación lectora y así transformar la realidad. Pablo Freire nos habla que el lenguaje y la realidad se vinculan entre sí. Sin embargo, no se agotan con la lectura en el proceso de leer aquello que ya tenemos como lenguaje escrito, sino que nos suma en un mundo de percepciones. ¿Cómo acercarnos a lo comprensible si no es al liberarnos de las formas establecidas? Debemos estar seguros que leer es un acto emancipatorio. Al tener la libertad de leer, se contribuye a la afirmación de una identidad cultural propia. Y esto lo hacemos al desligarnos de todo lo que nos envuelve, de todo lo que vivimos cotidianamente. Esta educación, la que ahora debemos aquí tener en el país, debe estar bajo la emancipación. Y es el camino a recorrer mediante el análisis, la investigación, la identificación de patrones comunes, la repetición, la comparación y hasta la imitación. Tenemos que asumir ahora que somos lectores emancipados, que podemos comunicarnos, expresarnos con los demás a través de cualquier medio y nuestra palabra va a ser sentida. Recuerdo unas ideas de Simón Rodríguez donde él señala que si no se comprende lo que se lee, no nos interesa. Entonces, en este momento, el trabajo que estamos haciendo para manejar a nivel de las redes sociales, si la mayoría no tiene acceso o no la sabe manejar, no les va a interesar, pues. ¿Lo vamos a dejar afuera? No, nuestra labor es justamente acercarlos y ver la manera, sobre todo según los grupos etarios, y trabajar con ellos, pues, darles esas herramientas, porque hay una política ahora que en las escuelas ya se está recibiendo las canaimas y a nivel universitario con los jóvenes las tablets, y para ellos la tecnología pues ya no es ajena, pero sí nos queda un grupo de la población que no tiene acceso o que no sabe manejarla, y que bueno, estamos en este proceso justamente de empoderarnos
de emanciparnos con la tecnología para así transformar, para así llegar a una reestructuración de ver de otra manera ahora las cosas, y que ahora en adelante pues es vital mantenernos con estos recursos tecnológicos. Y a partir de allí también ahora habría que pensar y reflexionar sobre los conceptos de lo que es la nación, de lo que es la patria, la república, pero como la visión que nos dio nuestro libertador Simón Bolívar y también Francisco de Miranda, pues entre ellos. Ahora nos toca revisar, leer la historia y la literatura también afín con esos temas. Es una manera pues de tener la práctica emancipatoria para así llegar a tener una ganancia, un orden, una libertad que va a tener un poder indiscutible con la palabra, ¿no? Para formar a esos lectores, a esos ciudadanos pues que ahora necesitamos para una nueva independencia. Entre esas lecturas que yo le comenté está el trabajo que es una de las cosas que me gustaría pues que ustedes aprovecharan con el discurso de Angostura. Yo tengo este librito ya marcado, rayado, señalado, porque bueno, lo hemos trabajado en el primer módulo del pueblo lector, leer juntos, y allí se abre la discusión justamente a través de, con las palabras pues que expresó aquí el Libertador. Yo tengo aquí marcado en la página 51 un párrafo que se lo voy a leer. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes. Si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo, entonces, imagínense, no vamos a poder lograr esa unidad, la que él nos menciona aquí como una divisa. El discurso de Angostura, justamente, él cuando lo pronunció el 15 de febrero de 1819, ya él tenía aquí una idea clara de lo que quería, de cómo era nuestra política. El poder también, claro, le daba una parte al Congreso y visualizaba también la parte de educación. Con eso de moral y luces son nuestras primeras necesidades. Entonces, aquí nos podemos nosotros enfocar con una lectura que nos va a permitir esa práctica emancipatoria, con el legado que nos dejó y con la vigencia que tiene en este momento este discurso. También, entre otros autores que recuerdo ahora para trabajar estos temas, está Mariano Picón Salas, que tenía una mirada pues de cómo él veía Venezuela rescatando todas nuestras tradiciones, todos nuestros valores. Otra de las escritoras, Mirla Alcibiades, Margaret Rusotto, el mismo Luis Brito García. O sea, tenemos escritores que siempre miran hacia ese lado y se basan en la historia para mantener, para valorar lo que nosotros tenemos. Por cierto, nosotros dentro de la Filben corresponde este año hacer el seminario de literatura e historia que nos brinda pues también es esa parte donde se van discutiendo esos recursos desde la historia para avanzar justamente desde allí y tener esta experiencia y valorar también toda esa investigación y la parte creativa desde esa mirada, porque eso es como un binomio, la literatura y la historia. ¿Qué tenemos para leer de forma emancipatoria hoy día? Bueno, primero hay que tener claro lo que le interesa al lector, porque ahora, en esta cuarentena, al lector le puede interesar artículos o textos de ciencia, de medicina, de religión,
porque, bueno, la literatura también, pero a lo mejor en otro plano. En este momento hay que tener en cuenta el ahora y ver de qué manera se reduce o se excluyen esos discursos de los sectores editoriales dominantes, ¿no? Lo que ellos consideran de repente para leer no es lo mismo por sus intereses comerciales, puede ser, digamos, en la parte privada. Siempre se ha visto que no se considera mucho incluir la literatura indígena, por ejemplo, las crónicas, los testimonios, las historias locales, las biografías, la dramaturgia, la literatura policíaca, porque no se tiene así como una base aquí una tradición de escritores de ese corte. Los productos creativos, pues combinaciones de géneros, fragmentarios, eso de repente no lo toman en cuenta pues estas editoriales. Y si nos vamos a las líneas de edición de las instituciones, habría que ver, ¿no? Cómo nosotros nos vamos a formar de alguna manera a conectar con las producciones que ellos tienen, para nosotros incluirla en nuestra lista pues de textos maestros, o como nosotros vamos a ir abordando nuestro grupo de lectores de alguna manera para darles estas herramientas de una lectura emancipatoria. Nosotros tenemos el programa del Plan Nacional de Lectura, donde hay 200 títulos que le pedimos, eso lo hicimos con el apoyo de varios promotores, qué lectura nos recomendarían para formar parte de esa biblioteca digital. Allí justamente ya se están produciendo los primeros títulos. Si ustedes están ya preparados para, al terminar el diplomado, necesitamos editores digitales para seguir pues trabajando con esas publicaciones. Ahí hay escritores venezolanos y latinoamericanos, pero justamente con el criterio hacia hacer esa lectura reflexiva para cambiar esos lineamientos que nos han envuelto pues la mayoría de los libros traídos por la parte más que todo comercial, y bueno, y ahora por internet, todo el inmenso océano de publicaciones que tenemos. También esa manera de ver qué leemos o cómo vamos a leer con la familia, con la escuela, con las comunidades y hasta las mismas instituciones. Hay que ver tanto en lo físico como en lo digital, ir haciendo nuestra selección de textos, lo que llamamos textos maestros. Otro texto que nosotros tenemos para justamente hacer esa lectura reflexiva es nuestra Constitución. Aquí nuestra Constitución de 1999, en el capítulo 6 de los derechos culturales y educativos, el artículo 99 justamente nos habla de los valores culturales constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y que el Estado fomentará y garantizará. Aunque también hay otros lineamientos jurídicos, ¿verdad? Otras normativas. Si nosotros ya en la Constitución tenemos garantizado esta permanencia pues de nuestros valores, de nuestros pueblos, de nuestros bienes, ya nosotros allí tenemos nada más que cubrir, tener nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes, sobre todo para garantizar esta continuación pues de nuestras tradiciones y lo que tiene nuestro pueblo. No vamos a olvidar que también está la Biblioteca Nacional, creada en 1977. ¿En qué condiciones está? Si vamos a hacer un proyecto, ¿con qué contamos? La red de bibliotecas públicas es una de las que está más necesitadas a nivel tecnológico, y bueno, y también me imagino de consulta, porque han pasado muchos años donde no pueden adquirir colecciones. Dentro de los planes de lectura, todo lo que se ha manejado, yo he participado en los 3 últimos, justamente
tenemos publicaciones, gracias entre eso a la creación de nuestra imprenta de la cultura, que nos ha llevado, pues, imagínense, a hacer hasta 1 millón de ejemplares. La colección de Monte Ávila con 35.000 ejemplares por título. Y así, bueno, una serie de logros a nivel de publicaciones y de costo, pues accesible al pueblo. Pero ahora, bueno, hay que manejarnos con la parte digital y ver, y de allí ya tomar qué podemos nosotros incluir en nuestras lecturas para garantizar que tengamos un pueblo lector. El SENAL en el 2012 realizó un estudio de comportamiento lector que reflejó que el venezolano tenía una disposición para leer de un 50%, se leía pues digamos todos los días, ese grupo que se encuestó. Un 45% dijo que lo hacía de manera regular y un 4% fue que dijo que no leía. Entonces nosotros tenemos que plantearnos justamente de qué manera, ahora a través de estos medios que estamos manejando, cómo captar, cómo llegar a esos lectores, que no sea solamente como un pasatiempo que lean, sino que se vaya manejando esta práctica para podernos, digamos, cambiar esos esquemas que tenemos. Ya digamos que alguien nos brinde una lectura y sencillamente se queda allí, uno no se pregunta, no se cuestiona qué más hay después de eso que uno está leyendo. Una pregunta urgente y paciente: ¿cómo se puede leer de forma emancipatoria? La lectura viene con un instructivo, pero no todo lo hemos encontrado, y si alguien lo encontró, no se ha logrado dar con quien pueda seguir las instrucciones para ensamblar cada acción y hacer que funcione. Tenemos que demostrar que leer es una necesidad básica que alimenta la igualdad y la libertad. Para eso, tendríamos que cambiar las políticas de nuestros ministerios del Poder Popular para la Cultura y de Educación. Y así, bueno, de alguna manera enfocarnos con un tema de una lectura de calidad donde se mantengan los vínculos de nuestra lengua, de nuestra tierra, con su arte, con sus tradiciones, los saberes del pueblo, volviéndonos parte de la vida de todos, del alcance común, que sea un punto apoyado por la comunicación. Dicen que no hay comunicación sin conocimiento. En esta época que nos toca vivir, tal vez se reinvente, mientras existamos, la lectura y más cerca la literatura, porque se mantendrán en la tecnoglobalidad del nuevo imperio o dimensión. El que escribe y el que lee buscan estar consigo mismo. Las relaciones las establecen los medios, como la de producir, comercializar y consumir el producto, que es el libro, ya sea en físico o en digital. Yo les quiero decir unas estrategias para que vayan armando su proyecto de promoción de lectura por las redes. Estas actividades de promoción podemos comenzar. La primera, tienen que ver qué intereses y qué gusto va a tener o tienen esos lectores para integrarlas a las acciones de su propuesta. La segunda sería qué queremos o qué buscamos con esos lectores. La tercera, hay que sensibilizar al lector para que genere un producto. La mayoría de los talleres, nosotros nos dimos cuenta en el SENAL que, claro, impartíamos cualquier cantidad de talleres. Imagínense, yo tengo 32 años de servicio y como 20 en el área de literatura, y se han dictado cualquier cantidad de talleres y no tenemos un producto. El taller que nos ha brindado un producto específicamente es el de edición de libros digitales o los que son de
de creación, pero hay que tener un material, o sea, y un tiempo que lleva para generarse un producto. Una cuarta recomendación sería el tiempo. El tiempo tiene que ser breve, ¿no? Hay que manejar eso por el servicio que vamos a prestar por las redes, pues. Otro sería los recursos. Hay que pensar, planificar qué se necesita, adaptarnos pues a lo que tenemos. Ahí hay que ser creativos, ¿no? Una sexta recomendación es que hay que hacer un seguimiento para evaluar, o sea, cómo vamos, en qué altura va a estar el proyecto, cómo lo vamos a desarrollar, todo eso. Y por último, hay que llegar a acuerdos con esos lectores para crear una red que se maneje con la claridad de pensamiento que se requiere en estos tiempos. Yo voy a cerrar leyéndoles algo acá. Es necesario mantener la acción de leer desde lo simple, que es lo que nos gusta o que es la información que necesitemos ahora, y tener la responsabilidad de dar acceso a las formas disponibles para las que vienen con aspiraciones, o sea, la comunidad o la colectividad en la red. No todo termina con nosotros. Si afianzamos la acción de leer con el criterio emancipatorio, se puede aspirar a que tengamos lectores que se manifiesten con dependencia de libertad, que estén armados de justicia, de fuerza para mantener el espíritu de igualdad, que proyecten su imaginación abierta a los cuatro vientos y que esos lectores siempre puedan abrir el abanico de interrogantes. Bueno, hasta la próxima. Mis redes sociales, les voy a mandar una imagen. De todas maneras, bueno, mi nombre Iris es con Y en la primera, Iris Villamizar, @cenal.gov.be y plan de lectura @gmail.com. Mi Instagram es Iris Villamizar. Y bueno, seguimos para la próxima clase. Gracias.